Hola, ¿cómo les va? Buena jornada para todos. Un nuevo encuentro, esto se llama El Otro Perfil. Esta serie de episodios en los cuales tratamos de reencontrarnos con personajes, con empresarios, con industriales, con gente a los cuales queremos conocerla toda, pero te aseguro que conocemos una parte de esa persona. Por eso este programa, llamándose El Otro Perfil, trataremos de mostrar esa cara, esa arista del personaje que quizás no conozcas. Hoy nos visita, y es un gusto personal poder tenerlo aquí delante nuestro, un profesional de la ciudad de Morteros, un abogado de esta ciudad de Morteros, se llama el doctor Antonio Conti Santa Cruz, y es un gusto poder saludarlo. ¿Cómo le va, doctor? Bien, antes que nada, agradeciéndote el elogio, ¿no es cierto? Por favor. Por tus inmerecidas palabras. Pero bueno. Pero es un gusto, ¿eh? Nos conocemos hace mucho y bueno, los aprecios en este caso son recíprocos. ¿Está de acuerdo en que charlemos de una manera distendida? Queremos conocer. Y le pido permiso para que me le deje decir tono, porque nos marcan de chicos con un apodo y no lo borramos más, ¿no? Pero no hay ningún inconveniente. Además, yo también me identifico con Tono mucho más que con mi nombre, que es Antonio. Claro. Es un derivado, pero en realidad Tono es lo que yo me siento cómodo. ¿Quién es Antonio Conti Santa Cruz? El Tono Conti, como lo conocemos, ¿no? Antonio Héctor Conti Santa Cruz es, en su momento, un muchacho que nació en Morteros, hijo de una maestra, Elsa Santa Cruz, y de don Antonio Conti, comerciante muy conocido, los dos excelentísimas personas, de los cuales yo estoy muy orgulloso, en el año 1943, es decir, ya hace un tiempo. Fue a la escuela fiscal, tuve compañeros, hice un grado libre, con lo cual volví a cambiar de compañeros, y al terminar la escuela primaria, mis padres decidieron en aquel momento enviarme, en este caso, al Liceo Militar General Paz, con el cual yo dejé de alguna forma la comunidad, en el sentido de convivencia, y fui a dar con mis huesos allá a Córdoba. ¿Hace más de 50 años que es abogado, doctor? 56, me puedes decir Tono. Tono. Siempre tuve inquietudes, ¿no? Y me las voy a sacar esta noche, doctor. ¿Puede un abogado defenderse en un juicio? ¿Autodefenderse? Sí, en realidad técnicamente lo puede hacer, está facultado por la ley para hacerlo. Lo que pasa es que desde el punto de vista de lo técnico no es aconsejable que el abogado se autodefienda, porque está en una situación de máxima tensión, está defendiendo un interés que es el propio, entonces la serenidad, que muchas veces hace falta, entra en juego y por ahí se puede llegar a quebrar. Yo personalmente he tenido una serie de motivos, con motivo de mi profesión, de causa, penales, en las cuales, digamos, no estoy exento porque siempre estamos caminando en el filo de la navaja y hay gente que simpatiza con uno y hay gente que no simpatiza, hay gente que se siente molesta y hay gente que no se siente. Y en ese caso, pero yo siempre, en mi caso particular, siempre ejercí, que no fueron muchas, ya vimos 2 o 3 veces, he ejercido a mi propia defensa. ¿No se lo priva la ley? No, en absoluto. Doctor, el bombero, el médico y el abogado, creo que está dentro de esa trilogía, saben vivir la desgracia en primera persona. Ustedes también, a través de los casos que manejan, se ve de cerca el dolor, se ve de cerca la desgracia. ¿Es así? Es así, depende de los aspectos o los perfiles con que uno enfoque la cuestión. El médico está ante una entidad de mucha mayor envergadura, que es la vida y la muerte. El abogado vive el conflicto. Como todo conflicto, ¿no es cierto?, afecta a la persona, la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual, lo que fuera. Hay veces que se siente, pero es algo que se puede manejar de la mejor manera que los otros valores, que son, insisto, la vida y la muerte. El abogado generalmente maneja no solo lo patrimonial, que muchas veces duele menos que la vida, obviamente. Totalmente. No muchas veces siempre. Pero otras veces maneja también lo emocional, sobre todo en cuestiones de familia, en cuestiones de ese tipo de planteo, donde se dan situaciones de, digamos, de debilidad
o de ruptura, digamos, de un nivel de espiritualidad. Ahí se siente fuerte. Dicen que los años no se miden por los cumpleaños festejados, sino por los vividos realmente. ¿Ha vivido muchos años, doctor? He vivido muchos años, pero fuera de eso me ha tocado vivir, seguramente a la gente a mi edad lo mismo, en contextos totalmente variables y sobre todo en contrastes muy grandes. Recordemos que en aquella época, donde yo nací, donde yo me crié, y en la época de mi adolescencia, fueron los años 60. Los años 60 creo que han tenido, digamos, un sesgo muy particular. En los años 60 el hombre llegó a la luna, en los años 60 estuvo el movimiento hippie en la costa oeste de los Estados Unidos, en los años 60 se vivieron la invasión a Cuba, Bahía de los Cochinos, recordemos una serie de circunstancias, que fueron variando notablemente el enfoque de la sociedad. Y no eran tan rápidos como son ahora. Ahora, digamos, el movimiento, la conflictividad o el cambio es mucho más intenso. Es más difícil medirlo ahora que antes. Antes era más largo. Aquella, su juventud, versus esta juventud actual, ¿dista mucho una de otra? ¿Qué pregunta? Evidentemente que la experiencia personal de cada uno hace que uno se incline hacia un lado o hacia el otro, lo cual no significa que sea mejor o peor. Yo siempre digo, no es ni mejor ni peor, es distinto. Obviamente vos me das para elegir y yo elijo lo mío, porque en eso me hice, en eso me formé y de alguna forma con eso conviví. Y es más difícil interpretar esta otra visión mucho más dinámica de las cosas, donde los valores también son distintos. E insisto, no son mejores ni peores, son distintos. ¿Le resulta más fácil al joven de hoy que al joven de hace 70 años atrás? Depende de lo que se entienda por facilidad. Es decir, para nosotros nos era, si se quiere, fácil encauzarnos en determinadas vías que nuestros mayores o nuestros educadores nos daban, porque era lo de uno. El joven adolescente ahora es más fácil en cuanto a que por ahí irrumpe más fácilmente, pero es más difícil en relación a los resultados. ¿Qué le da vergüenza? Y vergüenza, ¿no es cierto?, le da a uno en función de los valores que uno tenía o tiene, ¿no es cierto?, y que de alguna forma se ven violentadas por determinadas cosas. Es decir, afirmar una cuestión y que después, ¿no es cierto?, esa cuestión no sea de toda la misma manera en que uno la afirmó, uno se avergüenza porque debió haber previsto que a lo mejor no se daba como uno lo indicó. Y ahí sentí como un cierto resquemor interno. Después los otro tipo de vergüenzas, no las habituales, las que puede tener toda conducta de toda persona humana, ¿no es cierto? ¿Qué lo hace llorar o emocionar más que llorar? Bueno, nosotros tenemos un valor, nos formamos en lo que creíamos que era mejor, que no es así, de eso estoy convencido, pero nosotros le asignamos un valor. Es decir, el hombre no debe llorar, o el hombre no llora. Eso es un valor de nuestra época. Y entonces nos endurecimos un poco en el alma. El alma fuimos adquiriendo una cierta dureza que no es buena, así yo reconozco que no es buena, pero era parte de nuestra formación. Lo débil era la mujer, ¿no es cierto?, y el fuerte era el hombre, cuando en realidad, conversámonos, no es así. Es más, los tiempos modernos se han equiparado una cosa a la otra y no ha dado, ¿no es cierto?, una explicación de que no era así. Pero así nos formamos. Yo digo, yo me emociono, y lo hablo en primera persona, hasta con una excelente publicidad, viendo por televisión, por las redes, una muy buena publicidad. Cuando me emociono, trato de felicitar a quien la ideó, quien la creó, porque logró su objetivo, en definitiva. Hasta con esas cosas uno se emociona, ¿no? Bueno, la emoción es una cosa que uno lleva a flor de piel. También debo decir que la emoción va cambiando con el correr de los años. Uno cuando es más joven se lleva el mundo por delante, es más duro, tiene una corteza, ¿no es cierto?, un poco más en el espíritu o en el corazón, claro, que lo hace más defendible. Ya cuando la debilidad propia de los años hace que uno ya se emocione, como decís vos, ante cualquier cosa, claro, ante un paisaje, hasta a un animal herido, hasta un gesto de una persona, hasta la imposibilidad que tiene alguien que no está capacitado para lograrlo. Son todas cosas pequeñas
que te llegan, que te emocionan. Hay El relato, es decir, la vida ajena a uno lo emociona en un montón de cosas. Hay muchos temas tabú que hace años, ni que hablar en la familia, no se hablaban. Incluso no se hablaban entre los hombres o entre hombres y mujeres. Es real. La muerte, Sí. el sexo. Es real, es real. Yo me voy a tomar un atrevimiento. Le voy a decir que usted se va a morir. No, que yo voy a morir, no tengo ninguna duda. Pero tranquilo, yo también, los muchachos también. Esto es solo la llave para tocar el tema de la muerte, que Sí. antes creo que la gente le tenía más temor y trataba de esconder como ñandú la cabeza en un hueco Es cierto, para no mirarlo y no escucharlo, ¿no? es cierto. Ahora me parece que ya la sociedad se está abriendo un poco más. Sí. ¿Y qué es la muerte, doctor? Bueno, la muerte se puede enfocar desde muchos, a ver, desde lo biológico, evidentemente es el cese de la actividad, Claro, ¿no es cierto?, claro. de la vitalidad. Eso es la muerte física. La muerte espiritual depende de donde vos te posiciones en tu visión del mundo. Si vos crees que con vos concluye todo, tenés una visión. Si vos sabes que el cuerpo y lo físico, y ahí a partir de ese día concluye y no son más nada, tenés una visión. Si vos pensás que toda la vida tiene algún significado, que no puede ser, ¿no es cierto?, que todo eso emocional o las emociones que nos han transmitido nuestros mayores hayan concluido, ¿no es cierto?, con su parte física, Sí. tenés una visión un poco más allá. ¿Es un hecho justo en la vida la muerte? Yo creo que sí. Yo creo que sí, es un fenómeno biológico la muerte, pero también está atada a lo que te estoy diciendo. Es decir, si vos Claro. crees en cierta trascendencia espiritual, Claro. la muerte la relativizás. La relativizás. Lo que muchas veces asusta a la gente es no saber cuándo vendrá. Eso es Bueno, quizás sí. la gente se dé vuelta y Sí. no quiera mirar ni quiera preguntárselo, ¿no? Claro, pero a ver, uno lo va naturalizando a medida que uno va conviviendo con la muerte. Es decir, cuando vos tenés 20 años, la muerte la ves tan lejos. Cuando vos estás cerca de los 80 o en una edad parecida, vos la vas mirando a tu costado. Vos vas viendo que, digamos, eso ha llegado o le ha tocado incluso con mucha anterioridad. Y vos decís, en definitiva, o qué injusticia o qué felicidad, depende de cómo lo miras, que yo aún esté caminando y quienes podrían estar haciéndolo no lo han podido hacer. Por supuesto que hay otros que van mucho más allá y Claro. serán más tiempo. No necesariamente la prolongación de tiempo es signo de felicidad, pero lo cierto es que si vos estás Totalmente, bien y totalmente. compartís momentos, que estar viviendo es lindo. ¿Tiene hijos, doctor? Yo tengo 5 hijos. Qué grande. Tengo 5 hijos, 3 varones, 2 mujeres, con los cuales tenemos una familia muy, pero muy unida. Qué bueno. Nietos, lamentablemente, no han sido productivos como yo. Tengo 2 nomás, ¿no es cierto? Pero bueno, mi familia es algo que yo tengo, obviamente, entre el mejor valor Qué bueno. de la vida. Lo que más me regaló la vida y me dio es la familia. Recibieron lo mismo que le entregaron sus padres a usted, pero usted tuvo otro terreno para criarlos, otras posibilidades, otras alternativas, y seguramente ese desarrollo en la juventud de ellos a la suya debe haber una distancia, ¿no? Sí, la hay, pero en función también de cómo se valoraban o cómo se daban las cosas. Es decir, los valores imperantes en la época cuando uno nació tenían determinados sesgos. Después se fueron cambiando, pero hay que ponerlo en la real dimensión. Los valores, digamos, que nos transmitieron nuestros padres eran los básicos y desde mi punto de vista los necesarios, que eran, digamos, el sentido del trabajo, el sentido, digamos, de la familia visto incluso de otra óptica, porque todo se ha distendido y se ha ido cambiando, insisto, ¿no es cierto?, ni mejor ni peor, Sí. diferente. Nosotros teníamos, por ejemplo, era mucho más estricto en el tema de la enseñanza de nuestros padres, de la escuela, de respeto a la maestra y de tanto respeto incluso hasta la policía o llamarle cualquier autoridad. Sí, claro, claro. Era mucho más rígido y para nosotros eso era lo valioso. Después eso se fue distendiendo y bueno, es distinto. Hoy vos entras a un aula y un chico da la vuelta o viene el papá y se enoja con la maestra. En nuestra época eso no existía. Nosotros cumplíamos con nuestra función. Teníamos absoluto respeto, para ir al baño levantábamos la mano y pedíamos permiso. Sí. Y si nos ponían en la dirección, ¿no es cierto?, nos retaba la directora y nos retaba nuestros casa. padres cuando Claro, llegásemos. claro.
Vuelvo a insistir, no sé si es mejor o peor, es distinto, fue diferente. ¿Qué cree que la sociedad piensa de usted que no es cierto, que no es verdad? Bueno, lo que pasa es que para que la sociedad pueda tener una real dimensión, tendría que tener un tratamiento personal. El abogado es una persona, digamos, no fácil de apreciar. Es una persona que desempeña una defensa y dentro de la defensa hay siempre intereses contrapuestos. Cuando vos, ¿no es cierto?, te enancás en un interés, ese interés está en contraposición con el otro. Normalmente la gente confunde a la profesión con el problema, ¿no es cierto?, que tiene con la persona a quien uno asiste. Claro, exactamente. Y pretende, ¿no es cierto?, que uno tome parte. Ahí a mí me ha tocado casos donde se han molestado que yo he tenido una relación buena con la otra parte, sin advertir quizás que lo que yo estoy defendiendo es un interés profesional, pero no es personal. Yo, digamos, no me subo al enojo que hay entre las partes. Yo puedo, en todo caso, discutir con el colega, pero no contra la parte. La parte es una cuestión que necesariamente, en función de la profesión que uno eligió, ¿no es cierto?, uno defiende un interés, el interés de la parte. De aquel abogado del principio a este abogado de hoy, ¿hoy se fundamentan más los principios precisamente? Bueno, o sea, digo, se ejerce con la misma pasión, pero hoy quizás verdaderamente los principios son los que, esa zanahoria que trata de hacerlo seguir dentro de la profesión. A ver, las metas han variado como han variado las costumbres, como ha variado la sociedad, como ha variado los valores. Es decir, uno defendía de una determinada manera cuando estaba concentrado en una determinada situación que en derredor de uno circulaba. Al cambiar de las circunstancias de tiempo y de modo y lugar, van cambiando también los enfoques de las personas, con lo cual no es lo mismo una defensa de hace 30 años que una defensa actual. Además está mucho más tecnificada, además los valores han cambiado, entonces uno por ahí no puede defender con un valor de 40 años atrás un valor actual o 40 años después. Ha cambiado. Ha cambiado muchas cosas, ¿no? Ha cambiado, digamos, la relación incluso entre los colegas. ¿Por qué? Éramos pocos, ¿no es cierto? Yo tengo la matrícula 63 en toda la zona y ya hoy no sé en cuánto está, pero muchísimo. Entonces el conocimiento de los pocos que éramos, el conocimiento personal, hace que nuestra relación era mucho más intensa. Llamémosle más amistosa, más próxima, como quieras calificarla. Claro. Ahora no, ahora digamos la distancia es mayor. Te pongo un ejemplo. Los procedimientos nuestros como abogados tienen sus términos. Los términos tienen su caducidad. Nosotros con el colega en aquella época podíamos hacerle perder el pleito si dentro de los 3 días no contestaban. Pero nosotros no ejercíamos nunca a los 3 días de pedir el decaimiento del derecho. Claro, totalmente. Hoy, ¿no es cierto?, los chicos jóvenes, con toda razón, porque la ley lo permite, están con el cronómetro en la mano. Es decir, vos no contestaste en 3 días, señor juez, mire que no contestó, dele perdió el derecho. Nosotros nos llamamos, si teníamos apuro, decíamos, che, mirá, por favor contestame esto, ¿no es cierto?, está corriendo los términos, cuando puedas, te quedes cómodo, te vuelvo a insistir. Ya, si uno, obviamente, no hacía nada, bueno, llegado el momento. Pero eran distintos, ¿no? Si tuviese que reencarnarse en uno de esos personajes de historieta o en un superhéroe por un día, ¿con quién a quién elegiría? Bueno, hay muchos, pero... Mire que tiene El Hombre Invisible, Batman... No, yo me iría más atrás, ¿no es cierto? Quizás personajes que a lo mejor no lo han vivido. Patoruzú, por ejemplo. Claro, ese es bien nuestro. Que es bien nuestro y era mucho más próximo que los actuales. Los actuales son más de los chicos jóvenes. Y si lo meto, los personajes viejos quizás no se han conocido, ¿no? Y si lo invito a meternos en la máquina del tiempo y tiene 2 puertas, una que va hacia atrás, la otra hacia el futuro, ¿cuál elige? Bueno, a ver, si fuera, digamos, por simpatía y depende de hacia atrás hasta dónde llegue... Hasta el infinito. No, necesariamente me tengo que inclinar por lo que viene. ¿No? Por lo que viene. No puedo ir, sí. Nosotros somos evolutivos, vamos hacia adelante. Si vos decís, si te querés sentar sobre determinados valores, quizás me incline sobre valores pasados. Pero no podemos encontrar mano desde el tiempo. ¿Cuál es el mayor defecto que tiene Tono? ¿El mayor defecto? Sí. Tengo muchos, ¿no es cierto? Seguramente soy medio porfiado, por ahí... soy, no te digo rencoroso, ¿no? Pero
no me gusta que, digamos, que me soplen la nariz, como decíamos en nuestra época, ¿no? Y eso no está bien, eso es un defecto. Es decir, cuando vos vas conduciendo ya no está todo el partido, pero como que te ofuscás, por ahí deberías tener más templanza. Y bueno, son pequeñas cosas. De aquella juventud a este personaje ya adulto, si tendría que quedarse con una etapa de la vida y quedarse allí para siempre, ¿cuál elegiría? ¿Hay una etapa que yo me sonrío, verdaderamente la disfrutó? Me sonrío ante tu pregunta, porque yo una vez le hice la misma pregunta a mi abuelo. Y le digo, abuelo, le digo, ¿cuál es la mejor edad de la vida? Ya era grande. Y me dijo una edad que yo creo que realmente participaría yo a los 20 años. Cuando digo los 20 años de nuestra época, de ¿no? Aquella, claro, sí, claro. Exacto. Es la edad donde vos tenés toda la potencialidad, vos tenés todo por delante, tenés el futuro, tenés digamos, la vida y la esperanza. Y la esperanza es fundamental. Cuando vos perdiste la esperanza, perdiste prácticamente ya todo el sentido de la vida. ¿Pensó en escribir su biografía, doctor? ¿O ya lo hizo? No lo está tengo, haciendo? Digamos, pensado. Sí me gustan mucho los recuerdos. Sí, de alguna forma me gustaría relatar una serie de experiencias. No lo descarto. Lo que pasa es que esta vorágine del tiempo y la velocidad hace que necesariamente estemos focalizados en lo urgente más que en lo importante, como suelen decir, ¿no? Claro. Pero no lo descarta. No. Yo tengo un problema, parece mentira, pero un problema de tiempo, que no debería tenerlo, porque ya a esta altura debería haber puesto un pie en el freno. Y es como me carga un colega y me dice, sos como Mirta Legrand, te estás por retirar, pero no te En permanente retiro está. En permanente retiro, como chachalero. Y acá estamos, ¿no es cierto? Una oportunidad, un juez me dice, pero doctor, no es que se iba a retirar usted, sí, pero el año que viene. ¿Es reconocido por sus colegas? Yo entiendo que sí, no sé si por mérito propio, al menos por el tiempo que me están viendo, que hace mucho, de alguna forma sí, soy la persona que evidentemente me reconoce. ¿En quién se inspira Tono? ¿Hay algún personaje, alguna persona? Depende de qué temática estemos hablando. Yo digo hoy, generalmente uno siempre tiene, en el caso mío hay 2 o 3 personas que son conocidas a nivel de la calle y que por su permanente estado de felicidad, de alegría, de optimismo, de empatía, yo digo, qué lindo, cómo me gustaría ser. No necesariamente en alguien que sea un personaje demasiado conocido. Claro. Bueno, muchas veces uno se inspira no en la integridad de la persona, sino en determinadas habilidades de esa persona o determinados perfiles. Es decir, si vos me decís qué persona ejecutiva, no te puedo nombrar varios. Si vos me decís qué persona, ¿no es cierto?, es aquella que ha tenido una sensibilidad social para determinadas cosas, es otra persona. Si vos me dices qué persona, digamos, ha puesto el hombro, ¿no es cierto?, y es incesantemente trabajadora, porque el trabajo es un valor que uno lo tiene muy incorporado. Sí, claro. El esfuerzo. Es decir, yo, a pesar de lo que se discute hoy, yo creo en el mérito, en el sentido, no en la meritocracia, y hago la distinción esta porque yo no quiero que a nadie le falte la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener la posibilidad que tuvo uno. Pero sí creo, ¿no es cierto?, que el esfuerzo, y lo asocio al mérito, es una resultante necesaria de la persona. Y yo lo valoro, es decir, cuando vos mirás, ¿no es cierto?, personaje, un Favaloro o lo que fuera, realmente, ¿no es cierto?, vos recorres su vida, meritó el esfuerzo. Favaloro nadie le regaló nada, lo hizo, ¿no es cierto?, con el pecho, como él tantos otros. Esos méritos son los que uno lo admira, ¿no? Y si nos remontamos a la historia, obviamente una serie de próceres en el cual uno tiene... Está bien. ¿Ha participado o tuvo posibilidad de participar en política, pero como funcionario, como asesor y demás? Pero en la política de comité, la política de unidad básica, la política... ¿en alguna oportunidad lo sedujo? No se trata de un tema de seducción, sino de compatibilidades. Yo en el ejercicio de mi profesión siempre he tenido claro que el abogado, por el hecho de estar defendiendo intereses parciales, no es el político ideal. Con lo cual nunca se me ocurrió, digamos, el ejercicio en el sentido que vos lo decís. Sí he acompañado movimientos. Yo he estado, digamos, participando de gobiernos justicialistas, llamémosle así, pues ahora se ha disgregado. Sí, totalmente. Pero en realidad yo provengo
ideológicamente hablando, de lo que era la democracia cristiana, ¿no es cierto?, de aquella época, de los movimientos sociales de la Iglesia, es donde yo de alguna forma he militado. Cuando llegué acá, esa estructura ya no existía más. Sueldo, recuerdo que era uno de los políticos de esa época, y Horacio Gentile, que ha sido senador, ha participado de la democracia cristiana, y después, ¿no es cierto?, lo más afín a todo eso fue el justicialismo. Sí. Al menos en Sí, teoría. lo recuerdo. Obviamente tenemos políticos para Sí, todos no, los colores, totalmente, ¿no? totalmente. Pero bueno, esa es la postura. ¿Hubiese sido o sería, no hablo de capacidad, sino elegiría ser intendente de esta ciudad? No, ¿no es cierto? Por varios Pero motivos. ¿es su profesión la que se lo impide? De acuerdo a lo que entendí. Es decir, mi profesión y la formación. Primero, un tema ya etario de edad. Ya no. No, está bien. Sí, sí. En su momento, ¿no es cierto?, podría haber sido, pero no ha sido lo mío. No, a mí me ha gustado, digamos, sí participar de al lado o de atrás en el tema. Pero nunca me he considerado una persona, tener un perfil político, por lo que hablamos recién, ¿no es cierto? Y al no sentirme yo en esa postura, no le he buscado tampoco. Lo cual no sabría qué decirte si lo hubiera elegido. Como mi elección fue otra, no sabría qué contestarte. Tengo que volver a un tema que hablábamos hace un ratito, doctor, de los temas tabú. Hablábamos de la muerte antes, y decía, hace años, tantos años atrás, la gente dejaba escondido debajo de la alfombra o en un rincón del placar el tema del sexo también. Y hoy, con el correr de los años, yo me doy cuenta que la juventud, incluso cada uno en su domicilio, hoy se explaya un poco más al respecto, hay más consejo de parte de los padres. Y yo digo, no siendo un joven, pero sí ya vengo agarrado de su mano, doctor, ¿no? Los seres humanos, a medida que pasa el tiempo, vamos perdiendo la audición, necesitamos anteojos para leer. Lo que antes comíamos de a tonelada, hoy comemos una cucharada y nos hace mal. Y con el sexo pasa lo mismo. Por eso, ese tema tabú del sexo en la vejez, que creo no se lo deben haber preguntado a nadie, y no sé por qué se me ocurre a mí, doctor, hacer una pregunta, porque queremos conocer el otro perfil del personaje. Sexo en la vejez, estamos transitando medianamente una etapa de nuestras vidas donde sexo y sexualidad pasan a tener un poco de diferencias en cuanto al concepto, ¿no? ¿Vos querés conocer mi opinión? No, yo digo, hablo de los temas tabú, el sexo en la familia, el sexo. Te lo voy a enfocar de distintos ángulos. Sí. Mira, evidentemente, ¿no es cierto?, que como toda persona uno evoluciona con toda la potencialidad, ¿no es cierto?, cuando es joven. Sí, claro. Y con, no te digo la decrepitud, pero digamos el agotamiento de todas las funciones de carácter sexual que va unido a una tema de reacción. Uno es consciente de eso. Yo recuerdo la anécdota de un cliente, que era acá de Morteros, que me dijo, la naturaleza está mal hecha. Le digo, ¿por qué? No, iba a decir no, pero voy a decir, ¿por qué? Le pregunto. Porque dice, cuando uno va envejeciendo y va perdiendo, ¿no es cierto?, la fuerza y las facultades, debería ir acompañado con la falta digamos, de deseos. Entonces, claro, los deseos de alguna forma continúan, pero las posibilidades no. Decrecen, entonces, claro. La naturaleza está mal hecha. Está muy bueno, está muy bueno. La verdad que me impactó. Mira, a ver, evidentemente que sobre todo en el hombre, el interés sexual se mantiene de alguna medida, pero la conciencia de lo que uno puede hacer, obviamente lo va sosteniendo y limitando. De ahí que hay muchas anécdotas. Entonces, mira cómo me miró aquel viejo verde. Entonces, claro, uno piensa, obviamente uno no es un libidinoso ni va a estar mirando lo que no tiene que mirar. Pero por otro lado, yo siempre digo que las cosas lindas también uno tiene derecho a verlas. Sí, claro. No más allá de eso. Totalmente, ¿no? totalmente. No intentar ni pasarte nada, pero con esto te quiero reflejar el hecho de que el varón en especial de alguna forma mantiene un poco, ¿no es cierto?, esa vigencia de ese interés. De ahí que después lo pueda concretar o no, cambia. Está bien. ¿Qué lo enoja, doctor? Aparte de las preguntas que yo le hago.
No, las preguntas no me enojan. No. ¿Y sabes por qué no me enojan? Porque yo he vivido de preguntas, es decir, mi profesión ha sido Claro. una eterna respuesta, llamémoslo así. Qué Equivocado bueno, no, qué bueno. pero yo he respondido, he vivido respondiendo. Está bien. ¿Qué lo enoja? ¿Qué me enoja? Bueno, a mí me enoja, hay una cosa que me enoja muchísimo, no sé si es enojo, pero que me afecta, que es un poco el destino nuestro, el destino como país. ¿Por qué? Porque yo he vivido con la expectativa, que no te voy a decir que era de nuestros abuelos los inmigrantes, pero con una expectativa de crecimiento personal, intelectual, patrimonial y lo que fuera, esperanzado en un país grande. Y lo que veo todos los días es un camino desnivelado hacia abajo. Y me duele sobre todo cuando escucho que hay jóvenes que se quieren ir. Porque yo lo que más quisiera es que esos jóvenes se queden acá y que tengan un futuro. Ese futuro que yo aspiré, en el que yo me imaginé que íbamos a hacer. No te digo Argentina potencia, pero sí una Argentina próspera, como una consecuencia del trabajo, del esfuerzo, en el cual se repartan todos los resultados, todo eso, y no es lo que estamos viendo. ¿Tiene fe que la va a lograr ver? Quisiera decirte que sí, pero no me animo. Yo de que me acuerdo de vos, Tono, pedí permiso para decirle vos, de tutearlo, y creo que no lo he tuteado. Ya estamos en ese segmento. De los años que te conozco, siempre con barba. ¿Alguna vez no tuvo barba pasando la juventud? Mirá. ¿Y cómo te ves sin barba, Tono? No, porque es gracioso, el motivo por el cual yo tengo barba. Sí, yo hubo tiempo, ¿no es cierto?, en el cual no he usado barba. Pero resulta que con el tiempo, desde el punto de vista, digamos, fisonómico, me fui pelando como estoy pelado ahora. Claro. Y a su vez fui engordando, con lo cual engordé mi papada. Ah, claro. Con lo cual yo decía que si yo seguía así iba a ser una bombita de luz, porque pelado acá y redondo acá era un globo. Al menos con la barba lo corté un poco. Viste que hay cierta coquetería de los años, bueno, claro, está bien. En algún momento la tuve. Pero es así. Todo el mundo lo conoce por el doctor Antonio Conti Santa Cruz, conocido Tono Conti, y por su profesión de abogado. ¿Cómo te ves, Tono, detrás de un mostrador? ¿Panadería, ferretería, el rubro? Elegilo. No me veo en absoluto, pero no me veo en desmedro de quienes ejercen esa actividad, a la cual yo valoro mucho. Simplemente que yo, en lo personal, por ahí he pensado que un mostrador me limita, ¿no es cierto?, aunque no limita a nadie, claro. Pero bueno, desde mi óptica, y como no podía estar encerrado, ¿no es cierto?, en una oficina o lo que fuera, a mí me gusta mucho la libertad. Esto no significa que no sean libres los que están detrás del mostrador, claro, pero te quiero decir que hay un límite, ¿no es cierto?, que en ese límite a mí me gusta o me agradó saltarlo. ¿Se hubiese ocurrido otra profesión? A ver, ¿qué se le cae por la cabeza, de la cabeza, si dejamos la abogacía de lado? Bueno, te lo respondo fácilmente. Yo cuando llegué, digamos, terminé con el secundario, yo sabía un poco por la fuerza, ¿no es cierto?, el vector que nos inyectaron cuando era chico, que algo tenía que seguir estudiando. Además era un poco la visión de nuestros viejos, es decir, nuestros viejos inmigrantes, a los que siguieron, era mi hijo el doctor, ¿cierto? Claro, totalmente. Entonces uno lo tenía asumido que uno tenía que estudiar algo, totalmente, lo que fuera. Eso tampoco, insisto, va en desmedro de quienes no lo hicieron, pero un poco es la meta que sobre todo mi madre maestra en aquella época quería que de alguna forma uno haga del estudio una parte de la personalidad de uno. Cuando me tocó no sabía qué elegir, ¿cierto? Yo tenía que elegir una carrera porque sabía que tenía que ser, la abogacía no la tenía incorporada. No había exigencia de parte de la familia, ¿no? No, absolutamente libre fue la decisión mía. Y de alguna forma cuando yo hice un cuestionamiento respecto ya de la descendencia, mi mujer me dice, a ver, a vos nadie te dijo nada cuando vos elegiste una profesión. Entonces vos tampoco te metas en la elección, ¿no es cierto?, de lo que te siguen. Claro. Porque ¿qué hubiera preferido yo? Tener un hijo abogado, ¿no es cierto? No tiene ningún hijo abogado. No tengo ningún hijo abogado. Ahora, lo acepto, es decir, la abogacía no ha sido lo que la descendencia mía quiso, ¿no es cierto? Y tengo hijas psicólogas, biólogas, licenciadas en ciencias de la ocupación, pero abogados no. ¿Viven en Morteros?
¿Viven en No, Mortero? no. Todos los chicos cuando se fueron a estudiar a Córdoba ya quedaron viviendo allá. Sabía que a mí me gustaban siempre las ciencias humanistas, es decir, la historia, la literatura, y claro, a la hora de decidir, vos lo querés compatibilizar con la salida económica, llamémosle así, porque claro, de algo tenés que vivir. Entonces dije, con eso voy a adquirir una cátedra. Más allá de todos los méritos que tienen los catedráticos, se iba a ser un poco estrecha las posibilidades económicas. Y lo más afín que tenía en cuanto a eso fue la abogacía. Yo nunca tuve con la matemática, creo que la rendí durante todos los años del secundario. Ajá. Entonces había descartado que la ciencia exacta iba a ser un destino, una finalidad mía. La descarté completamente. Y ahí me incliné por lo demás y estoy muy contento de la elección que hice, ¿no? Tarde de invierno, lluvia, ¿qué es? ¿Un libro, una película, música? Bueno, yo me he inclinado siempre por los libros. Lamentablemente la literatura técnica, la mía, me consume mi tiempo, ¿no? ¿Cierto? Pero me gusta el libro, me gusta mucho la poesía. La poesía, ¿no es cierto? Y la literatura en general me gusta. Y me gusta mucho la historia. Eso no significa que no me guste leer un buen libro, pero si lo relaciono y lo vinculo más con la literatura, con la forma de redactar, con la historia, me atrae un poco más. Lo llevo de un lado a otro. Sí. Y otra pregunta que le va a parecer risueña y que es también íntima. ¿Cómo es su dormitorio? A ver, descríbamelo. Un ambiente de 5x5, 6x5. Es un dormitorio sencillo, obviamente cama matrimonial, por supuesto mesas de luces separadas, un televisor con que uno adormecerse la noche y una ventana hacia el patio. ¿Tiene algún cuadro? Para mí es vital eso, ¿no? La ventana hacia el patio. La ventana hacia el patio, porque todos los días que amanece y uno ve el sol, yo soy un agradecido de la vida y digo gracias Dios, darle el significado que quiera a Dios, ¿no es cierto?, por permitirme un día más de sol, un día más de luz, un día más de ¿Es creyente, católico, lógicamente? Soy católico, no soy, digamos, un militante católico, ¿no es cierto?, pero sí, yo tengo una formación católica, tengo mis dudas como las puede tener todo el mundo, pero yo vinculo un poco toda la naturaleza a algo superior a nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros, en lo que nos conocemos, nadie puede estar en condiciones de poder haber hecho semejante maravilla como es la naturaleza. Ni tampoco creo, ¿no es cierto?, en la teoría, digamos, de la evolución, sin ser científico y sin entrar en discusión, de que por ser un sapito llegó a ser, ¿no es cierto?, no me cierra. Es decir, yo creo en una mente superior, llamarle y decirle como vos quiera. Pero alguien tuvo que establecer las leyes, incluso de la evolución. Si nosotros no somos producto de la evolución, alguien, ¿no es cierto?, tuvo que inventar las leyes por las cuales la evolución llegó. Y bueno, son dudas que uno se va poniendo en la mochila de la vida, ¿no? Pero bueno, es así. Vuelvo al dormitorio. ¿Tiene algún cuadro en su dormitorio? No sé si será el lugar. Tengo un cuadro de un primo hermano que es un excelente artista, muy exitoso, de un perfil muy bajo, estuvo en Estados Unidos, lo vi hace 4 días en Buenos Aires. Raúl Conti, nacido en el 10 de julio. Es un artista espectacular, ¿no es cierto?, de haber participado, digamos, en exposiciones de salones de arte en Nueva York, en Buenos Aires, en todos lados. Y bueno, yo lo admiro porque realmente él no solo pinta, sino que talla, esculpe. Realmente hay que tener una habilidad muy particular para eso, que no es mi caso realmente. Bueno, yo tengo un cuadro de él. Yo decía hace un momento siempre lo recordé y lo veo al doctor por la calle como un tipo risueño, alegre, con sentido del humor, y me imagino que anécdotas debe tener, doctor, una bolsa. Pero hay una que a mí me contaron, pero nada mejor que escucharla en primera persona. Es cierto. Bueno, en el anecdotario obviamente son infinitas las que uno tiene, ¿no? Y en el anecdotario risueño también, muchísimas. Pero no te quiero hacer perder tiempo, te voy a contar puntualmente esta. Yo tenía la oficina en esa época, eran muy pocos abogados acá. En un momento... ¿Estamos hablando de 30, 40? Sí, estamos hablando años, yo me recibí en el 65, años 70, 71, sí, por esa época. Sí, casi 50 años atrás. Claro. En un momento no había abogados en Mortero. De ahí que quizás tuve la suerte de tener tanto trabajo, porque por ahí podrán o no mejor simpatizar, pero no había otra alternativa.
había, digamos, estaba el doctor Capelino, que hacía declaratoria de herederos, tipo de cosas, que no litigaba. Nino Caldera, que falleció, ¿no es cierto? Después Tialdi, que fue de alguna forma, vide un poco el que me dio las manos iniciales, porque la necesitaba. Vos salí con el diploma, pero 0 por 0. Y no había otro abogado. Estuvo el doctor Zuquela, que más o menos de mi generación, que tuvo 1 año o 2 y se fue. Sí. Con lo cual no había alternativa. Es más, no había abogados en toda la zona, excepto en Freire, que estaba el estudio del doctor Ceruti. Después en Ceres venía un doctor Parma y no había más. Yo iba hasta el Chaco, porque hacía cobranza, ese tipo de cosas. Iba por la Cañada de las Víboras y no había ni juzgados, ni tribunales, ni colegas, no había. De ahí un poco de que uno, digamos, se manejó con cierta tranquilidad en cuanto al trabajo. Sí, claro. ¿Qué trabajo? Pero iba al otro punto. Estaba yo con mi estudio en esa época en lo que fue el boliche del Turco. Ah, claro. Todavía hoy, aunque cerrado, pero es conocido en la primera cuadra de 25 de mayo. Hacia abajo había montado, digamos, mi oficina, e incluso tenía un compartimento que era un poco mi lugar privado. Y después paraba en el Hotel Priotti, ¿no es cierto? Sí, claro. De aquella época, vos lo conocerás. Claro. Tenía una pieza, hotel tan antiguo como el Colón. Sí, me acuerdo. Y un buen día, ¿no es cierto? Llegan unos pasos, yo estaba sentado en mi escritorio, unos personajes, tac, se sigue adelante, y aparece, ¿no es cierto?, una mujer gorda, con una barba incipiente, un enano, chiquitito, obviamente como todo enano, y una persona de mediana edad, ¿no es cierto?, y un tipo musculoso. Y otro que venía haciendo como pirueta. Yo digo, ¿qué necesitan los señores? Y me dice, vea, dice, tuvimos una desgracia acá en Porteña, dice, vino un viento, nos llevó, somos titulares, dueños de un circo, de una empresa de circo, somos nosotros nomás, ellos son mis empleados, y bueno, se destruyó, cayó la carpa y no quedó más circo en pie. Así que venimos a ver cómo podemos arreglarle, ¿no es cierto?, a que usted nos haga los cálculos que le puede corresponder para repartir la indemnización. A la mujer barbuda, al equilibrista, al payaso, ¿no es cierto?, y al gimnasta que manejaba las bolas. Bueno, le digo, ¿qué disponibilidades tiene? Bueno, mire, tengo estos pesitos para darle a la mujer barbuda, para darle al enano, Pero me dice, claro, para usted, para su servicio no tengo. Pero le podría entregar algo. Bueno, señor, ¿qué tiene? Y tengo, me dice, una máquina de hacer esos caramelos tipo... Pochoclo, una pochoclera. No, es eso que se hacen como una nube dulce. Ah, esa. Sí. Eso es una de las actividades. Yo dije, la verdad que con eso no sabría qué hacer. La otra alternativa, me dice, tengo lo que quedó de los animales, un tigre. Era un lindo animal, a mí los animales me gustan. Pero un tigre, le digo, come mucho, y sí, dice, un cuarto de novillo. No, claro, digo, no sería, digamos, lo conveniente. Y me queda un oso. No tiene ya mucho, ¿no es cierto?, mucho pelo, está medio peladito, pero le digo, ¿qué come? No, dice, come verduras, dice, la verdulería. Y bueno, déjeme el oso. Tenía un secretario en esa época, y entonces digo, mira, me tengo que ir a Córdoba. Venían con esas jaulas que venían antes, que traían los barcos, todo de hierro, con la compuerta. Ah, claro. Y le digo, mira, tenían la ruta, ahí estamos en los Hornitos en aquella época, al lado del Rancho Green, un poco más allá. Sí, claro. Tengo un lote, déjamelo ahí, digo, y cuídalo. Le digo, conseguiste verdura y se va a hacer. Bueno, listo, me fui a Córdoba. Bueno, al otro día le digo, ¿qué pasó? No, es una desgracia. ¿Qué ocurrió? No, dice, el oso se murió. Bueno, le digo, era previsible, le digo yo, porque ya estaba en la última, no tenía más pelo, el pobre oso. Dice, y lo enganché con un tractor y lo llevé 3 o 4 kilómetros para allá. Un lío. Encontraron las arenas, no sé si en los titulares apareció un oso en la ciudad de Montevideo, el mío. El mío y estaba muerto. Espero que le haya ido bien a esta gente que se frustró. A la gente del circo. Sí. Doctor, una vez más tengo que agradecerle la buena predisposición por favor, que ha tenido, ¿no? O sea, es un gusto. ¿Qué no le pregunté? ¿Qué se preguntaría?
De lo que no me preguntaste, es decir, quizás no me preguntaste si dejar mi profesión sería una tarea sencilla para mí o no. Y yo tendría que contestarte que obviamente estoy convencido que la voy a dejar, que la tengo que dejar, que no va a pasar mucho tiempo si es que no me llaman antes de algún lado, no sé si de arriba o de abajo, o del medio, pero ya tengo la decisión un poco de dejarla. Me cuesta sí, porque nosotros teníamos un sistema de estudio que es totalmente distinto a la época actual. La tecnología ha incorporado en los jóvenes la facilidad de acceder apretando un botoncito en una serie de información. Nosotros esa información la teníamos que buscar o en los libros o en las consultas. Yo hacía muchos viajes con mi Sean Di Tella que tenía en aquella época, que me lo había prestado mi papá, ellos eran concesionarios del norteño, ¿sí? Y hacía algunas consultas, digamos, a los magísteres, a los abogados famosos de la ciudad, viajaba a Córdoba, viajaba a Santa Fe, me iba con mi consultita y volvía, pero no era cómodo. Entonces, ¿qué hice? Empecé a comprar libros, porque era la forma de estar más cerca con la información. Claro, totalmente. Y bueno, hoy me jacto de tener una biblioteca inmensa, que no sé si ya sirve o no sirve, porque se puede obtener esa información a través de internet. Pero yo tenía el método de aquella época que leer de cada tema, buscaba 2 o 3 autores, me gustaba tener. Claro. Código de procedimiento tengo 5 o 6 de distintas Córdoba. Bibliotecas, claro. Claro, y voy sacando lo que es uno y otro y voy subrayando. El hecho de subrayar en el papel la información es como que vos la memorizás, entonces después la vas o doblando la hoja o claro, poniendo. Totalmente. Y era un método, y vos te quedabas hasta las 11, 12 o te levantabas a las 6 de la mañana y estudiabas de esa forma. Que a lo mejor era más complicada, pero una forma en que se hace querible. Es decir, vos amás tus libros, amás tu biblioteca y amás esa modalidad de estudio. Entonces, eso cuando lo tenga que dejar y tenga que cerrar y ver esos libros y no tengo a quién dejárselo, seguramente una lágrima se va a escapar. Va a ser un gusto para mí darle la posibilidad que me haga una pregunta a usted, a mí, doctor. Y con eso cerramos. Con mucho gusto. Yo te preguntaría, porque te valoro así como tipología de persona, ¿no es cierto?, de que le gusta mirar adelante, avanzar, que busca cuestiones por ahí particulares que no la tienen. ¿Qué proyecto tenés de ahora en más para vos? Yo creo que la vida de las personas está segmentada. Tenemos un periodo de la juventud, ese hasta los 20, donde todo es diversión, es salida. Tenemos un periodo donde tenemos que definir qué queremos ser. Algunos serán profesionales, otros serán emprendedores y quizás hoy exitosos empresarios o industriales. Y está ese de 25 a 50, donde el acelerador a fondo, donde prácticamente todo es material, donde uno se fija una meta que generalmente tiene un signo pesos. Pero después, pasando esa etapa, ya no sé si le habrá pasado a usted o a alguien que nos esté viendo pueda coincidir o no conmigo, ya cuando uno levanta el pie del acelerador es como que ve pasar el paisaje un poco más lento y se da cuenta que por ahí hay demasiados riesgos cuando uno viene demasiado fuerte, que perdimos muchas cosas por ver con esa vorágine y que ahora, por ese trayecto que nos queda de vida todavía, tenemos todavía paisaje por ver. Entonces dejamos de lado un poco lo material, nos enfocamos un poco más en lo afectivo, charlamos más con la gente, nos gusta más hablar cosas un poco más profundas y encontramos que la vida, en definitiva, es un poco de cada cosa en su justa medida. No está mal lo de los jóvenes, está bien lo de la juventud y lo del emprendedorismo y del acelerador a fondo, pero creo que también está bien esto de poder levantar el pie, mirar para adelante, y el peso más o el peso menos no va a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Te voy a hacer 2 cositas. Un comentario, porque me parece muy atinado lo que dijiste, y después la última pregunta te la voy a hacer yo. Sí, cómo no. Un comentario, de lo que vos dijiste y se adapta perfectamente. Yo he podido observar, he tenido esa suerte, de ver esos segmentos de la vida. He visto, digamos, al abuelo, que quizás ya no haya quedado muy poco, si quedan algunos, que iba a mi oficina, se sacaba, digamos, la gorra, tenía blanca la parte donde la gorra le tapaba el sol, porque trabajaba en el campo,
era una persona muy respetuosa, y venía y te preguntaba, y le fue no todos bien. Hubo épocas donde, la famosa 1050 y todo, donde le remataron los campos, donde perdieron todo. Pero era un perfil de gente que venía con un, no sé si respeto es la palabra, pero con una humildad, una situación. Esa gente que generó, que era puro esfuerzo, que era puro trabajo, porque no había otra alternativa que trabajar bajo el sol, en un lugar donde no había tecnología, donde vos sembrabas y no sabías, porque no había genética, si venía o no venía, se perdían. Normalmente las cosechas no se hacían siempre, los animales tampoco tenían la sanidad que tenían que tener, pues no estaba la tecnología. Esa gente esforzada que tenía ese esfuerzo tuvo obviamente hijos. Esos hijos agarraron una época, ¿no es cierto?, del país donde los commodities y todos fueron para arriba, y a mí me da la sensación, a lo mejor estoy equivocada, que se creyeron que la plata la habían ganado ellos. Y entonces su temperamento y su modalidad cambió completamente y venían ya no con la humildad de los padres, sino con un premio, con el pecho, ¿no es cierto? Yo le llamo la generación 4x4, sí, donde ¿cuánto sale esto? Vengo y yo lo pago. Claro, eso no era el viejo. Totalmente. Es el viejo, era la otra juventud, como decís vos, ni buena ni mala, distinta. A la que he conocido. A mí me gustaba la otra. La otra tampoco le fue bien porque tampoco el avance de la tecnología, ¿no es cierto?, hizo que con la maquinaria que hay hoy, que vos tenés el nivel de humedad de la tierra, obviamente todo éxito, en aquella época no era éxito. Tuvieron que vender campos, les remataron los bancos en la época de las patrias financieras, y esa gente tenía otro perfil. La gente joven otra, y cuando quizás ellos maduran más, o no sé si la palabra es madurar, o avanzan, viene a tener la visión que vos tenés ya de regreso. Está bien. Y ahí viene el engancho con la última pregunta. Sí. ¿Qué pensás en el futuro de nosotros como país? Te la quiero hacer porque sos más joven que yo, quiero ver qué visión tenés vos. Sí, yo creo que no existe grieta. La grieta es un término que algún día surgió y la agarraron fundamentalmente los medios como para tratar de descarnar la palabra, y quedó la grieta. Yo creo que hay fanatismos. Cuando los fanáticos o las personas nos enceguecemos y no vemos más allá de nuestra ideología, estamos perdiendo la posibilidad de tener un panorama un poco más amplio. Y las mezquindades, yo creo que al pueblo argentino le falta empatía, le falta un poco más de solidaridad, nos falta, nosotros somos país, y para ser un gran país necesitamos parirlo, y yo creo que estamos tratando de gestar ese segundo hijo, en definitiva, ¿no? ¿Veremos? Ojalá, respondo lo mismo que usted, doctor, ojalá lo veamos. Yo soy optimista, yo creo que nuestro mejor momento no ha llegado. Ese dicho popular que dice todo tiempo pasado fue mejor, no comparto, por cierto, porque todo lo pasado fue distinto, lo mejor está por venir. Si vemos con optimismo el futuro y tratamos de mirar las cosas hacia adelante, creo que lo que pasó es distinto, no mejor, ¿no es cierto? Doctor, le agradezco otra vez que haya venido. Yo te agradezco esta charla y te quiero con todo afecto saludarte como se estila ahora y transmitirme el mejor de mi afecto hacia vos. Te aprecio mucho. Muy amable, doctor, y sabe de mi aprecio por usted también. Muchísimas gracias. Esto se llama El Otro Perfil, capítulos donde tratamos de encontrar la otra arista del personaje. Chau, hasta luego.